Muchas gracias, señora presidenta. Casa de Ganaderos es la organización ganadera en activo más antigua de Europa, fundada en 1218 por el rey Jaime I de Aragón. Es una institución importante en nuestra comunidad autónoma y que forma parte de nuestra historia, y además es la empresa más antigua de España. Por esta doble vertiente económica e histórica, yo creo que es importante que hoy traigamos desde el Grupo Aragonés esta iniciativa a estas Cortes, para que esperamos tenga el respaldo de todas sus señorías, para que demos, pues de alguna manera pongamos en valor esta institución, le hagamos un reconocimiento e impulsemos al Gobierno para que se implique en la conmemoración del aniversario, porque ya hace 8 siglos de historia, que se dice pronto. Estoy convencida de que mucha gente no conoce la institución Casa de Ganaderos, y probablemente incluso algunas de sus señorías tampoco. Bueno, pues hoy tienen la oportunidad de al menos saber algo de qué va de esto de la Casa de Ganaderos y conocer un poquito más de nuestra historia. La misión tiene 2 misiones fundamentales, la Casa de Ganaderos. Por un lado, esa parte económica de que es una empresa en activo, es de recoger los corderos de sus socios, comercializarlos de forma eficiente y pagar a los socios con un precio competitivo, pero por otro lado tiene una misión histórica, que es cuidar y divulgar este patrimonio que se ha generado durante 800 años. La Casa de Ganaderos, después de 800 años, sigue viva, y eso es una gran proeza, y en parte gracias a la capacidad que ha tenido para saber adaptarse a los tiempos. Pero desde una visión histórica, que yo creo que es lo que más nos puede interesar hoy aquí, para conocer estos 8 siglos y la importancia de esta institución en nuestra comunidad, el origen de la Casa de Ganaderos se remonta al medievo, en pleno apogeo del Reino de Aragón, cuando el 18 de mayo de 1218 Jaime I el Conquistador firmó un privilegio nombrando a Domingo de Montealtet justicia de los ganaderos de Zaragoza y otorgándole la jurisdicción civil y criminal en todos los asuntos relacionados con la ganadería. Solo 11 años después aparece ya un documento en el que se nombra a la institución como Casa de Ganaderos o Cofradía de San Simón y San Judas, nombre con el que se le conocía en la Edad Media por ser estos sus patronos, y aparece la figura del Justicia como cabeza de la organización de la misma. Así pues, la Casa de Ganaderos, fíjense ustedes, señorías, nace 55 años antes que la Mesta, la institución hermana de Castilla, cuya historia, con sus diferencias, llevó actividades similares hasta su disolución en la segunda mitad del siglo XIX. Desde los inicios, Casa de Ganaderos pasa a controlar 2 de los temas que más afectan a los ganaderos zaragozanos. Por un lado, la jurisdicción, y por otro lado, los pastos. El Justicia de Ganaderos tiene jurisdicción sobre lo civil y también sobre lo criminal. Esta, la figura del Justicia, es sin duda la más representativa de la Casa de Ganaderos. Es elegido entre los miembros de la cofradía y sus sentencias, incluida la pena capital, no son recusables ante ningún órgano superior. Por otra parte, los pastos son el otro gran asunto de la Casa. Desde el primer momento, la Casa de Ganaderos ejerció la administración de los mismos y el cumplimiento de los privilegios de pasturas de los zaragozanos, tutelando los desplazamientos de sus rebaños hacia las vales pirenaicas o el sistema ibérico de Teruel. Casa de Ganaderos se convierte pronto en un instrumento del poder de la ciudad de Zaragoza. Su servicio a la capital del reino le obliga en ocasiones a enfrentarse al rey, y en cualquier caso, la posición de fuerza de la Casa le ayuda a obtener una serie de privilegios que a la larga motivaron su supervivencia y le dieron un poder casi absoluto. Jaime I, Juan I, Jaime II, la reina Doña María, esposa de Alfonso V, o Fernando el Católico, entre otros monarcas aragoneses, intervienen concediendo o ratificando privilegios a la Casa de Ganaderos. Y toda esta documentación que generó la institución desde su creación hasta nuestros días se ha conservado en el archivo. Todo este poder está basado en los privilegios que se le han ido otorgando, y es demostrable con la conservación y la exhibición de los documentos que les otorgaban, por lo cual fue fundamental siempre a lo largo de toda la historia de Casa de Ganaderos proteger su archivo, que se convirtió en su salvaguarda de sus privilegios históricos, hasta que llegó la dinastía de los Borbones, que supuso un cambio en la política real respecto a la cofradía aragonesa y provocó el gran recorte al poder de la Casa de Ganaderos.
En el siglo XIX, superada la Guerra de la Independencia, el siglo XIX fue clave para la continuidad de la Casa de Ganaderos. Fernando VII, tras abonar a los ganaderos zaragozanos la cantidad estipulada por el monarca, ratificó los privilegios de uso de prados, hierbas, pastos y aguas en todos los montes existentes en las ciudades y pueblos del presente Reino de Aragón. En el camino se quedó el privilegio de la jurisdicción, esto se perdió, que pasó definitivamente a la corona. Así fue forjándose la historia de la Casa de Ganaderos y su camino hacia la modernidad. La casa fue cambiando de nombre, adaptándose a los tiempos y transformándose según los momentos económicos que le tocaba vivir. Casa de Ganaderos ha sido junta local, asociación, sindicato o cooperativa, según avanzaban los tiempos y cambiaban los contextos económicos y políticos hasta nuestros días. Como aragoneses y como miembros de Casa de Ganaderos es nuestro deber y auténtico honor conocer y difundir, así dicen desde la Casa de Ganaderos, la historia de una institución que durante 8 siglos ha formado parte de la historia de este país y con su quehacer diario ha ayudado y sigue ayudando a conformar la cultura del ovino y a convertirla en una de las claves de la identidad aragonesa. Por eso pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que hoy podamos ofrecer este reconocimiento y esta puesta en valor de esta antiquísima institución, de este archivo que es importantísimo, importantísimo en España y me atrevo a decir que también fuera de España, por toda esta documentación que durante 8 siglos, porque tenían el poder en la protección de esos documentos donde se reconocían los privilegios, se ha ido guardando en muchos casos a lo largo de la historia, incluso mereciendo determinadas críticas porque no se dejaba acceder al archivo y a esa documentación fácilmente a cualquier investigador, pero quizás también gracias a eso se ha permitido que perdurase en el tiempo. Por eso creemos que el Gobierno de Aragón debe implicarse en promover y colaborar con la Fundación Casa de Ganaderos los eventos de carácter científico y divulgativos propios que merece la conmemoración de su 8º centenario. Muchas gracias.